Muy buenos días. Bueno, de nuevo, bienvenidos a este espacio de charlas y de reflexiones sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud mental, con el duelo, con el autocuidado, con el pensar asuntos y pensarnos, asuntos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo que nos causa sufrimiento, que tienen que ver, asuntos que tienen que ver con estar en este mundo, por decirlo de esta manera, y que a veces hacen que sea un poco difícil el estar acá. Si bien, pues, nos hemos enfocado mucho en los temas del duelo, yo tengo una frase que repito con mucha frecuencia, ¿sí? Y es que si bien el duelo está presente en la vida, no necesariamente es la vida. Y pues está presente desde nuestro nacimiento. Nosotros cuando llegamos al mundo, o sea, desde el primer momento en que nosotros nacemos, estamos experimentando pérdidas. Y si ustedes han visto las otras charlas que les he compartido, yo ya he hablado un poco de ello, en la medida que nosotros vamos estando presentes en esta realidad, en esta vida, vamos a tener numerosas pérdidas con diferentes intensidades. Entonces vamos a perder los dientes de leche, vamos a perder el lugar seguro de estar en el útero, vamos a perder espacios, objetos como juguetes, relaciones, seres queridos, ¿sí? Experiencias y pues la vida va a estar muy atravesada de pérdidas. Casi que uno podría pensar que, o sea que la vida es una sucesión de pérdidas. Yo personalmente no lo pienso así. Yo no pienso que la vida sea una sucesión de pérdidas, que en la vida hay pérdidas. Eso sí, en la vida hay pérdidas. Como en la vida también hay aprendizajes. Esta es mi postura. Como yo les he dicho en otros espacios, más que dar una conferencia o más que centrarnos desde el punto teórico y académico, pues que está presente en pues, en estos conversatorios, es compartirles reflexiones. ¿Y por qué decido hacerlo de esa manera? Es porque pues yo no sé si tanto ir a charlas, a conferencias más bien, ir a eventos, me ha curtido un poco de escuchar y escuchar siempre como lo que uno encuentra en los artículos y en la teoría. Entonces, vale, la teoría y los artículos son supremamente importantes, necesitamos tener esos referentes, necesitamos tener eh, como pues, esos argumentos para hablar de los diferentes temas, pero yo también me pregunto es, ¿y qué tiene que decir cada uno de esos asuntos pues, en particular? Y no es que lo que yo digo sea pues, lo más acertado, lo más cierto, por eso yo llamo a estos espacios reflexiones. Y son reflexiones porque yo me pongo a pensar en estos temas y digo, bueno, ¿y qué tal si eso tiene que ver con este asunto? ¿Y qué tal si se aborda desde este otro punto? Y poder invitar al diálogo. Yo siempre digo que estos espacios para una invitación al diálogo. A veces digo cosas que pueden ser muy controversiales, muy controvertidas, cosas que muchas veces no son recibidas como con agrado. Y más que la intención pues, de generar incomodidad o de generar malestar, es invitar precisamente a cuestionarnos, a preguntarnos si lo que yo siempre he pensado no tiene otras formas de pensarlo. ¿Sí? No estoy diciendo que lo que yo siempre he pensado sea incorrecto, así como no digo que lo que yo esté pensando sea lo correcto. Lo que yo propongo es si hay otras formas de pensar los diferentes asuntos
que conciernen a nuestras vidas. Entonces, en cuanto al duelo, les he dicho, el duelo está presente desde nuestro nacimiento. Cómo nosotros lo abordemos, cómo nosotros respondamos ante ello, pues va a determinar, podríamos decirlo, nuestro nivel de bienestar. A mayores dificultades a la hora de tramitar duelos o situaciones adversas, pues más dolorosa va a ser pues, nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Y uno lo puede escuchar todo el tiempo. La vida pues, es difícil, todas las cosas malas me pasan a mí, o no, yo no sé qué hice para merecer que me pase esto, yo por qué soy tan de malas. Sí, uno puede pensar y decir cosas que van reforzando constantemente esa idea. Yo no soy capaz, yo no sirvo, nada me sale bien. Y ese tipo de asuntos, como les digo, refuerzan la percepción de la realidad. Hay un video, y yo creo que de todas las charlas que yo he compartido, es la que para mí ha sido la más importante en hacer. Y es un tema sobre el que volveré más adelante, pues nuevamente, porque siento que, como siempre, no se terminan de agotar los temas, y es preguntarnos si el duelo es una experiencia traumática o transformadora. Y la idea que yo quise transmitir en ese video es que yo no pretendo romantizar una experiencia de duelo, sino reflexionar sobre ella. Reflexionar sobre las diferentes formas de responder a esas experiencias. Entonces, recordemos un par de cosas, pues, inicialmente. Como yo he venido trabajando el duelo, yo pienso en el duelo de muchas maneras, pero digamos que básicamente tenemos dos posturas, el duelo como experiencia y el duelo como proceso. La experiencia del duelo es lo que me genera, es lo que la pérdida causa a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de conducta, a nivel de pensamiento, básicamente, ¿sí? Podemos incluir otro tipo pues, de respuestas, pero centrémonos en esas cuatro principales. Lo que yo siento a nivel de sentimientos, pues valga la redundancia, lo que yo siento a nivel de mi cuerpo, lo que yo siento o lo que yo experimento a nivel de mi pensamiento y lo que yo pues hago o cómo yo me comporto. Entonces, pues hemos hablado en otros lugares pues que las emociones, los sentimientos tienen que ver con la rabia, la culpa, la tristeza, la frustración, la impotencia, a veces el sentimiento de alivio, a veces uno puede sentirse pues como liviano tras una muerte o tras una pérdida, ¿sí? Hay muchas emociones y ellas se van mezclando, a veces se van confundiendo, uno como que siente todo y nada al mismo tiempo, uno a veces como que no sabe muy bien qué es lo que está sintiendo. En cuanto a las reacciones físicas, recordemos que es una experiencia que es altamente estresante. Nuestro cuerpo empieza a experimentar estrés y ese estrés se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas, yo he empezado a prestarle mucha más atención a las reacciones, entonces hay brotes en la piel, hay caída del cabello, algunas personas incluso me han manifestado que hay pérdida de la visión, ¿sí? Como que no, yo veía muy bien, pero después del duelo tuve que empezar a usar gafas y cosas como por ese estilo. Empiezan a aparecer enfermedades o las que se tienen se van intensificando. Bueno, eso ya, como les he dicho, lo hemos conversado mucho en los otros videos, pero bueno, si no los han visto, se los estoy recordando. En la conducta vamos a encontrar el llanto, buscar al ser querido, vamos a tener
problemas con la conducta alimenticia, vamos a comer mucho, vamos a perder el apetito, ¿sí? Bueno, también podemos actuar de una manera temeraria, una manera que puede poner en riesgo nuestras vidas. De hecho, voy a volver sobre eso en un momento. Y en los pensamientos, pues podemos pensar esas rumiaciones de pensamiento que a veces es como desgastante porque todo el tiempo es solamente pensando, pensando y todo eso está conectado, ¿vale? Entonces, me devuelvo, estoy hablando de la experiencia. La experiencia incluye, pues básicamente, estos 4 aspectos. Va a incluir otras, pues, otras características o otras formas, pues, como de vivirse la pérdida. Entonces, el otro aspecto al que yo me refiero cuando hablamos de duelo es al proceso. Entonces, hay una pérdida, hay una experiencia de duelo y hay un trabajo de duelo o hay un proceso, hay una elaboración para hacer frente a esta experiencia. Pero las pérdidas, yo les decía, no solamente tienen estas 4 características, sino que según las características de la pérdida en sí, van a haber diferentes maneras como yo voy a responder a esas pérdidas. Es lo que llamamos los mediadores o las variables o esas situaciones particulares de la pérdida. O sea, lo que hace que una pérdida no sea igual a otra, ¿vale? Entonces, digamos que entre esos mediadores pues está la edad, la personalidad, ¿sí? Los recursos con los que yo cuento, etcétera. Pero centrémonos, cuando hablamos de suicidio, vamos a centrarnos en precisamente en que la muerte de ese ser querido ocurrió porque mi ser querido decidió poner punto final a su vida. Cuando ocurre un suicidio, van a haber unas reacciones propias o particulares relacionadas precisamente con esa forma de morir. Entonces, pues, dado que septiembre es el mes que se dedica a hablar tanto del suicidio, el 10 de septiembre se conmemora, se habla, se realiza el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, empiezan a aparecer muchas campañas, se empieza a hablar mucho del tema. Entonces los psicólogos, los psiquiatras, personal de la salud, comienza a hablar mucho del tema de la prevención del suicidio. Y yo yo venía pensando ayer precisamente, repasando los temas que vamos a conversar hoy, en una frase que me encontré y es que si bien no es previsible, es prevenible. Y yo quiero volver sobre eso en esta charla, en esta conversación que voy a tener con ustedes. Entonces, bueno, hablemos de esas reacciones comportamentales o de esa experiencia de duelo. Y vamos a hablar de que hay unos factores de riesgo que pueden llevarnos a considerar el suicidio como una opción para nuestras vidas. Entonces, primero que todo, entremos como en unas generalidades, y aquí es donde yo les digo que pues vamos a recurrir a lo teórico, a las investigaciones, a la academia, a los artículos, a lo que tanto se ha investigado, tanto se ha hablado de este tema, ¿vale? Entonces, ¿cómo pensar la conducta suicida? ¿Y por qué estamos hablando de la conducta suicida? ¿O por qué traer este tema acá? Pues lo traemos por 2 razones. Primero, porque
En algunas ocasiones, no siempre, pero para nosotros, en mi caso, que acompaño personas en duelo, es, pues es obligatorio, siempre podría decirlo, indagar por ideación suicida, ¿sí? Porque uno de los factores de riesgo, aquí me voy a adelantar un poco y voy a hablar que uno de los factores de riesgo que nos puede llevar a la ideación suicida, y voy a hacer hincapié en esa palabra ideación, porque vamos a ver que hay ideación, planeación, ¿sí? Intento, consumación, ideación, planeación, intento, consumación. Me voy a enfocar en este momento en ideación suicida. Algo que nos puede llevar a la ideación suicida es precisamente la muerte de un ser querido. Hay otros factores que ya vamos a ver, pero voy a hacer hincapié en ese punto en especial. Cuando perdemos a un ser querido, podemos empezar a experimentar esa idea o a tener esa idea. Yo también me quiero morir. Yo también me quiero reunir con mi ser querido. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales hoy vamos a hablar de eso. Y es porque en el duelo, para nosotros, en mi caso en particular, es muy frecuente que yo descarte o pregunte por la ideación suicida. Y luego de preguntar por la ideación suicida, evaluar, pues en medio de las preguntas, en medio de pues del encuentro con la persona en la consulta individual, el nivel de riesgo de esa ideación. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer una diferencia. Eh, Tener una ideación suicida no es lo mismo que quererse morir, ¿vale? Uno se puede querer morir, pero no quererse matar, ¿sí? Entonces, muchas veces no es extraño encontrar que cuando alguien pierde a una persona muy especial o a un ser, pues no necesariamente tiene que ser un ser humano, puede ser la mascota. Recuerden que el mes pasado estuvimos hablando precisamente por el duelo tras la pérdida de una mascota, o más bien un animal de compañía, como he preferido llamarlo. Tras la pérdida de ese ser significativo, uno quisiera morirse. La vida pierde sentido, la vida se siente vacía, vacía de toda intención, de toda importancia, de toda motivación. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Sí? Entonces, uno como que dice, ah, lo mejor es que yo debería estar muerto. Y uno dice, lo mejor es, yo debería estar muerto. ¿Y para qué acá? ¿Cómo es que dicen las personas? Robando aire o cosas por el estilo. Y está esa sensación de que la vida, ¿para qué? Mejor estar muerto. Pero no hay como una ocurrencia de yo me voy a quitar la vida, yo me voy a matar. Yo siempre digo en las charlas de generalidades del duelo, haciendo esta diferencia, que usted tenga pues la idea de que mejor estar muerto, pues eso lo vamos a trabajar, porque hay una pérdida de sentido, hay una pérdida de motivación, hay una desconexión con la vida, pero si usted está empezando a, yo no sé si pueda decir inocular, bueno, voy a decir de otra manera, si usted está empezando a sembrarse o se está empezando a sembrar en su mente la semilla de poner fin a su vida, es mejor que usted consulte. Es mejor que esa semilla no empiece. Eso es como una. Estoy haciendo aquí una metáfora. Eso es como cuando una semilla de mala hierba cae en la tierra. Es mejor sacarlo de raíz, porque eso empieza a brotar, ¿sí? Y eso empieza ahí a echar retoñitos, y eso es mejor erradicarlo. La idea de que es mejor ponerle fin a la vida y más por la propia mano, ¿vale? Entonces, cuando usted tiene la idea de ponerle fin a su vida por su propia mano, cometer suicidio o realizar un acto suicida, es mejor que consulte, es mejor que lo haga. Entonces, aquí sí voy a decir algo y voy a expresar parte de mi postura, o algo de mi postura, y es, ¿el suicidio se puede prevenir? Sí, yo pienso que sí se puede prevenir. Es una conducta prevenible. En todos los casos, yo pienso que no. Pienso que no en todos los casos se puede prevenir.
porque hay casos que tienen relación con condiciones mentales. Esto lo he dicho en otros videos o en otras charlas en las que he hablado del suicidio. Hay casos donde hay una situación, una condición mental, no quiero cuidarme de llamarla enfermedad, ¿cierto? Pero pues no estaría mal llamarla enfermedad, ¿cierto? Pues el DSM-5 y el CIE-11 pues los pueden llamar enfermedades. Pero hay una condición mental particular que hace que la persona, el sujeto, sea altamente suicidable, pues por decirlo en estos términos. Entonces, hacer prevención en esos casos puede ser muy difícil, ¿sí? Eh, pues los psiquiatras, las investigaciones dicen eh, que pues es muy prevenible en jóvenes, ¿cierto? Pero en jóvenes y pues, en la población, pero cuando hay trastornos mentales es mucho más difícil de prevenir, ¿vale? Entonces, ahí voy a decir digamos, mi estilo polémico. Y ayer que venía pensando precisamente en esa campaña que les decía, no es previsible, pero es prevenible. Y yo decía, y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué tal si, vale, si la muerte sí es previsible? Es tan arraigado el deseo de la persona de poner punto final a su muerte que uno, como profesional de la salud, incluso la familia, puede ver que eso va a ocurrir. Va a ocurrir en algún momento. Y les voy a decir algo. En la clínica, con pacientes que yo he atendido, que han perdido a sus seres queridos por suicidio, es difícil que lo digan, pero se logra inferir y eso tiene unas consecuencias en el proceso de duelo. Es como si el familiar viera que dijera, pues sintiera, mi ser querido lo va a hacer. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Y precisamente en una charla en la que pude pues, asistir y escuchar a alguien que ha venido también pensando mucho este tema, él lo decía. La pregunta que a veces uno se puede hacer pues, como profesional de la salud es, ¿y cuándo va a ocurrir? Pero va a ocurrir, ¿cierto? Es solamente cuestión de tiempo. Y otras preguntas que nos empezamos a generar en ese momento es, ¿qué es lo que posterga el acto? Y a veces la postergación del acto es un evento pues, que para esa persona es válido. Puede ser pues los mismos factores protectores pueden ser precisamente lo que hace que todavía no lo haga, pero no que no lo vaya a hacer, ¿sí? Entonces, ahí tenemos varios asuntos que es importante tener en cuenta. Si la conducta suicida está relacionado con un trastorno mental o está relacionado con otros asuntos. Asuntos de dolor, asuntos de desarraigo, asuntos pues de antecedentes familiares, genéticos, ¿sí? Porque hay investigaciones que han encontrado relación entre la genética y la conducta suicida, antecedentes de abuso sexual, ¿sí? Hay antecedentes pues ya lo había dicho, pues de maltrato, de violencia, etcétera. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estos factores, vamos a decir que entonces la conducta es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a personas de cualquier edad y cualquier condición, ¿vale? Entonces, recordemos que la causa del suicidio no es una sola causa, ¿sí? Entonces, es importante sacarnos la idea de que una persona que toma la decisión o que pues, realiza la, la conducta de poner punto final a su vida, lo hizo por una sola causa. Entonces, una quiebra económica, una separación amorosa, la muerte de un ser querido o
una situación particular que uno puede decir, es que es por esto, ¿no? Vamos a decir que ese puede ser el detonante, la gota que rebosa el jarro sí, lo que ya la persona desborda y agota sus recursos. Entonces, pero no es una sola situación. Entonces, les repito, la conducta suicida es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a personas de cualquier edad o condición, ¿vale? Se considera una de las principales causas prevenibles de mortalidad prematura en jóvenes, lo que hablamos hace un momento. ¿El suicidio es prevenible? Sí, es prevenible, con acompañamiento, con atención, con escucha, ¿sí? En algunos casos con medicación, ese es el terreno de los psiquiatras, pero pues haciendo pues este trabajo en equipo entre psicología, psiquiatría, trabajo social y, y otros discursos, sí se puede prevenir. Eh, como les decía, está muy relacionado con trastornos mentales y muchas veces también con enfermedades físicas. En algunos casos, para algunas personas que trabajamos en el área de la salud, ¿sí? Los clínicos puede ser una situación muy angustiante. O sea, cuando uno está en consulta y escucha la palabra suicidio, se empiezan como a prender unas alertas, ¿cierto? Código dorado, alerta dorada, pues, o empiezan a aparecer banderas rojas y empieza uno como que, no, esto hay que empezar a activar diferentes rutas. Incluso cuando pues, se considera que la vida de la persona está en riesgo, éticamente y por ley, los psicólogos nos vemos obligados a romper el secreto profesional y pues llevar el caso pues, a urgencias o activar unas rutas específicas porque está en riesgo la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, bueno, el asunto es incluso para personal de la salud bastante angustiante. O sea, una persona que llegue a urgencias con una ideación o con intentos, pues va a movilizar mucho pues, a la institución. Eh, bueno, se habla que hay unos factores protectores identificados, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero todavía hace falta más investigación, todavía hace falta más, pues, herramientas más efectivas en el tema de la prevención del suicidio. Eh, Indudablemente, cuando ocurre la muerte de una persona por suicidio, tiene secuelas devastadoras. Pues obviamente, para la persona, pues, es una vida que se ve pues, pues acortada en su presencia, pues en esta realidad, por así decirlo. Cuando una persona comete suicidio, hay una frase que yo digo frente al suicidio, es que es la imposibilidad de cualquier posibilidad. O sea, ante cualquier posibilidad, el suicidio corta con todas las posibilidades. Y hay otra frase, siempre olvido quién es el que la dijo, y es, muchas veces el suicidio es una respuesta definitiva a lo que muchas veces son situaciones transitorias. Yo lo digo como se los acabo de señalar, es la imposibilidad de cualquier posibilidad. O sea, se cierra tanto el espectro de visión, las alternativas, que finalmente la persona dice, esta es la única salida y corta con todas las otras posibles salidas o posibles alternativas. También tiene secuelas a nivel familiar, por supuesto. También tiene consecuencias en el personal de salud, ¿sí? Para uno como clínico, que un paciente, que un consultante se suicide, puede ser muchas veces interpretado como un fracaso, ¿vale? Uno como clínico podría pensar que no hizo lo suficiente, que hizo una mala
pues una mala praxis que no logró identificar los signos de alerta o que los minimizó, etc. Y también pues tiene efectos devastadores en la comunidad, ¿vale? A nivel económico, a nivel de sociedad, etc. Y pues estos efectos son largos, son duraderos. Eso deja una huella que muchas veces eh, permanece en la memoria, en el recuerdo, mucho tiempo. ¿Mm? Y a veces cuando se piensa en el ser querido, es difícil recordarlo desligado de la forma como murió. Y esta es una primera devolución que yo les quiero hacer. Cuando estamos haciendo un trabajo de duelo, tratar de separar esos dos asuntos. Es difícil, como les digo, cuando pensamos en nuestro ser querido, es difícil no pensarlo unido a la causa de su muerte. Pero como decía un médico que también ha trabajado mucho el tema de duelo, es importante poder separar ambos asuntos y poderle hacer el trabajo de duelo a la muerte, el hecho de que la persona ha muerto. Obviamente habrá que hacer un trabajo de duelo a la causa, pero que la causa no se vuelva un obstáculo, que la causa no se vuelva un obstáculo para poder hacer el trabajo de duelo. De aquí quiero compartir una de las reflexiones de las que he venido trabajando estas semanas. Esta semana que pasó, yo decía, es que cuando uno está en su experiencia de duelo, en su trabajo de duelo, digamos que en el trabajo de duelo hay distintos caminos. Y hay caminos por donde no es, por decirlo así. ¿Sí? Hay caminos por donde sí es. Entonces yo le decía a un par de consultantes esta semana, precisamente porque yo empezaba a escuchar que se estaban yendo por caminos que no era. Y que es aquello a lo que yo llamo que son caminos que no son. Los caminos de la culpa, los caminos del reproche, los caminos eh, del castigo, ¿sí? Yo les decía, es que si usted se va por el camino de pensar que usted pudo haber hecho más, si usted se va por el camino de pensar que le faltó, si usted se va por el camino de pensar que se equivocó, por ahí no va a ser. ¿Por qué no va a ser? Porque se va a quedar dando vueltas muchas veces en el punto de que esa muerte pudo ser evitable. Recordemos lo que les dije hace un momento. El suicidio no es previsible, pero es prevenible. Pero ¿qué tal si la muerte sí es previsible y no prevenible? ¿Sí? ¿Qué tal si volteamos eso y lo miramos desde otras ópticas? Cuando con todos los recursos, con todos los medios, con todos los factores de protección, la muerte ocurre. ¿Por qué ocurren? ¿Sí? En instituciones médicas, en instituciones psiquiátricas, ocurren suicidios y ocurren eh, en el momento menos esperado, o sea, porque esa persona está tan atenta a que haya precisamente un descuido o un baja sí, como que una brecha en todos los mecanismos para hacerlo, ¿vale? En las familias, puede estar toda la familia. Yo recuerdo mucho esta situación que es un caso real y pues esta persona está tan decidida a a poner fin a su vida, está su familia muy atenta, muy pendiente, vigilando, pero es que nosotros no podemos estar 24/7, es humanamente imposible. Entonces, cuando la persona que estaba vigilando, vencida por el sueño, tiene como un momento de sueño, ahí es cuando quien quería suicidarse lo hace, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la secuela, cuál es la consecuencia de ese momento? Yo porque me quedé dormido, yo porque me quedé dormida. Si yo no me hubiera quedado dormido, él no se hubiera suicidado. Pero es que ahí es donde viene que precisamente esa persona estaba atenta a que te quedaras dormido, que se abriese una ventana para hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí es donde hay que empezar a trabajar en esos sentimientos de culpa. Porque muchas veces en los supervivientes, quienes sobreviven, a quien ha tomado la decisión de quitarse la vida, hay fuertes sentimientos de culpa. ¿Vale?
Bueno, a nivel pues nacional, pues esto se ha hablado mucho. Cuando yo comencé a hablar sobre, sí, hacer charlas sobre el tema del suicidio, mmm, era muy particular. Incluso si ustedes entran a YouTube, van a encontrar, creo que es un documental, lo vi, para que 2, 3 años atrás, que ya se llamaba Los 800.000. Actualmente se hablan de 700.000, cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que yo, pues en los espacios grupales en los que estoy, con las personas con las que he venido conversando sobre estos temas, me ha llamado la atención de cuándo bajamos de 800.000 a 700.000, ¿cierto? ¿Qué pasó con los 100.000? Si antes lo que se ha dicho es que el suicidio ha ido aumentando. Tengamos en cuenta también otra variable, y es que siempre hay subregistros, ¿vale? Porque hay actos suicidas, eso tiene, creo que se llaman estadísticas de suicidio extendidas, creo que es la expresión que se usa para hablar de estos suicidios que no se consideran como tal, ¿sí? Que son muertes que aparentemente ocurren por accidente, ¿vale? Y que no hay una certeza de que esa persona, porque no había una expresión explícita de querer de poner punto final a su vida, pero que finalmente sí fue consecuencia de un acto suicida, ¿vale? Entonces ahí siempre hay un subregistro. Pero el caso es que esa estadística se mantiene en los últimos años. Más o menos 1 millón de personas se suicidan al año. Eso es un número muy alto, muy alto, ¿sí? 800.000, 700.000. Bueno, el caso es que aproximadamente, pues obviamente eso siempre va a variar, pero sí es más o menos 1 millón de personas que se suicidan al año. Lo cual significa que cada 30 o 40 segundos una persona está muriendo porque decidió ella misma poner punto final a su vida. Si uno lograse dimensionar eso, y yo esto lo dije en una de las charlas anteriores, en este momento van 46 minutos de charla, quiere decir que más de 46 personas han muerto en el mundo en este momento. O sea, en este momento, 20 de septiembre de 2025, es muy probable que más de 40 personas hayan muerto en lo que venimos conversando en el mundo. ¿Sí? ¿Y cuántas de esas personas están cercas a mí? Eh, Otro asunto es que, claro, tras la pandemia, la intensidad del suicidio, de los intentos y de las muertes por suicidio han aumentado. Y en los últimos 45, los últimos 45 años ha aumentado un 60%. Entonces yo hacía la cuenta, estamos en los 2025, quiere decir que desde los 80, 1980 para acá, eh, pues quienes nacimos más o menos en esa época, 80, 90, o sea, quiere decir que nosotros nacimos en una época altamente suicidable. Pues ahí es donde empiezan a surgir las preguntas y las reflexiones, o sea, y aquí yo venía, como les decía, yo a veces cuando voy conduciendo, mi mente empieza como a pensar y a reflexionar sobre estos asuntos, y yo decía, a ver, pero ¿por qué en los últimos 40 años ha aumentado el suicidio? Claro, estamos viviendo épocas muy complejas, y complejas no solamente por las condiciones ambientales, sino por las dinámicas sociales, porque es indudable, el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial ha generado en nosotros diferentes formas de vincularnos, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, y creo que de manera afortunada, de pertenecer a la generación pre-internet, ¿sí? Yo me crié
siendo niño, cuando todavía no existía el Internet. Eso más o menos les da una idea de cuántos años yo puedo tener. O sea, nosotros no nos conectábamos a un Smart TV, no nos conectábamos a un computador a conectarnos con el mundo a través de una pantalla. Nosotros nos conectábamos con el mundo a través de una conexión orgánica, ¿sí? Y eso tenía diferentes dinámicas. Claro, también tenía sus dificultades. Es que el bullying o el matoneo no es algo que se inventaron hace 20 años. Ya existía, siempre ha existido, ¿cierto? Porque las relaciones humanas son complejas. Siempre las relaciones humanas han sido complejas. Pues aquí se me ocurre pues una historia literaria, bíblica, pues eh, ¿por qué Caín mató a Abel? Pues había una dificultad en la relación entre los dos, ¿cierto? De celos de lo que haya sido, y entonces, claro, Dios estaba más como satisfecho con los ofrecimientos de Abel, Caín se sintió celoso y ¡tac! Lo mató. Entonces, ahí es donde uno dice, las relaciones humanas siempre han sido complejas, siempre. Freud lo decía, las fuentes del malestar humano, pues él habló de tres. La naturaleza, porque pues, nosotros no podemos dominar la naturaleza, por muchos esfuerzos que hagamos, nosotros no podemos evitar que un terremoto arrase con miles de personas, no podemos evitar que un volcán haga erupción, no podemos evitar pues, que nos caiga un meteorito o algo por el estilo, y eso causa angustia. La enfermedad y la muerte, ¿cierto? Nosotros no podemos detener el deterioro y frente a la enfermedad eso nos va a causar angustia. Y la otra causa de malestar es la relación con los otros, ¿cierto? De esas tres fuentes hablaba Freud en uno de sus ensayos. Entonces, en estos últimos 45 años han pasado un montón de cambios y a una velocidad muy alta. Internet, inteligencia artificial, pandemias y un montón de cosas. Y entonces yo decía, bueno, Emil Durkheim, ¿cierto? En su texto Suicidio, que es un texto que ya tiene unos años, él hacía un señalamiento y es que en las épocas de guerra, curiosamente, o en las épocas de calamidades, curiosamente, las tasas de suicidio bajaban. Y entonces yo decía, bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, ¿será porque ya no hemos tenido guerras mundiales? Yo sé que estas reflexiones son muy inocentes porque no tengo los argumentos, esto lo venía pensando ayer precisamente, yo decía, pero no es que está bien, digamos que no hay una tercera guerra mundial, y lo pongo entre comillas, pues porque sabemos las condiciones sociales y políticas en el mundo, Ucrania, Gaza, ¿cierto? Y todo eso que está pasando, pero yo decía, es que en el mundo no ha dejado de existir violencia. La violencia siempre ha estado presente. Tal vez no a la escala de la conquista napoleónica, tal vez no a la escala de la conquista de Alejandro Magno, tal vez no a la escala pues, pues, de las conquistas o las invasiones de Hitler, etcétera, pero en el mundo siempre ha habido ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya no hay factores protectores para que no ocurra la conducta suicida. Bueno, otro asunto que es importante tener en cuenta es que los intentos son casi que en una proporción de 6 a 1, por decir, es como decirlo, por cada suicidio consumado hay como 6 intentos. Lo voy a decir en estos términos. En Colombia se suicidan al año 3.000 personas y los intentos de suicidio al año son 18.000 intentos. O sea, estamos hablando que hay 18.000 personas que intentan suicidarse y de esas 18.000, 3.000 lo logran. 3.000 logran. Entonces estamos hablando de
muchísimos intentos, pues en un poco tiempo también, pues estamos hablando de un año, pues, ¿qué hace que empezamos 2025 y ya vamos en septiembre? ¿Listo? Bueno, entonces, pues un asunto también que es bastante lamentable frente al suicidio es que es la segunda causa de muerte entre las personas, pues más o menos entre los 25 y los 34 años, y la tercera causa de muerte entre los 15 y los 24 años. Bueno, estas estadísticas siempre pueden variar. El caso es que es de las principales causas de muerte en nuestras edades más productivas. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales poblaciones en realizar, en cometer suicidio? Jóvenes y ancianos, ¿cierto? También hay niños que se suicidan, por supuesto. Pero el caso es que en nuestra más productiva, y no lo quiero decir en términos de producción económica como laboral, sino como, o sea, es donde nosotros terminamos la universidad, formamos una familia, podemos adquirir pues a una estabilidad, pues podemos tener una casa o no, pues eso depende de muchas cosas, pero es como en ese momento donde nosotros como que nos hacemos la vida, por así decirlo, y es donde más la gente se quita la vida. Yo había visto un titular donde decía que los adolescentes como que hasta los 40 años ya estaban aburridos y que después de los 40 empezaban como a salir de esa aburrición, algo así, fue un titular que vi, pero lo pasé muy de largo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablar de esto? Para que tengamos en cuenta eh, la magnitud de lo que es el suicidio en nuestra cotidianidad. Es más común de lo que pensamos. Y por lo tanto, hay que prestarle atención a las señales. Y para ello, vamos a hablar de algo que es muy importante y son los mitos que están alrededor de la conducta suicida. ¿Sí? Y siempre es importante hablar de mitos. En el último encuentro grupal, una de las compañeras, una de las asistentes, ¿sí? Una de las compañeras hacía un señalamiento y es que el tema de prevención no solamente es para quien lo está pensando, también debe incluir a la sociedad, porque tenemos, tenemos una crisis de imaginarios. ¿Y a qué me refiero con crisis de imaginarios? Que es que todo el tiempo estamos, eh, escúcheme la expresión tan coloquial, pero estamos tragando entero, ¿sí? Y no nos sentamos a pensar, no nos sentamos a preguntar, no nos sentamos a hablar con la gente. Y estos espacios tienen eh, ese valor, y es que necesitamos espacios para hablar. No, pero es que yo nunca he pensado en suicidarme, ¿yo para qué voy a ir a estos espacios? Precisamente por lo que a tu alrededor muchas personas sí lo han pensado. Y el desconocimiento es lo que más daño hace. Cuando no tenemos conocimiento de los fenómenos, es cuando menos estrategias, menos recursos vamos a tener. Entonces hablemos de los suicidios, estamos hablando de los suicidios, hablemos de los mitos y realidades que hay alrededor del suicidio. El que se quiere matar no lo dice y el que lo dice no lo hace. El médico, el que les hablé hace un rato, usaba una expresión que era muy particular y él decía, en estos casos, hablando de suicidio, perro que ladra si muerde. Bueno, se recuerden el dicho, perro que ladra no muerde. En este caso, perro que ladra si muerde. Siempre que una persona haga un comentario o de algún signo que dé cuenta de que está considerando la posibilidad de quitarse la vida, hay que prestar atención, ¿cierto? Entonces,
Yo recuerdo una propaganda aquí que era de una entidad financiera que decía que cuando alguien le hable de fortuna, escuche. Para mí es muy difícil no separar este mito de esa publicidad, pues, eh, de esa que escuchaba en televisión, y es que cuando alguien le hable de la muerte, escuche. De quererse morir, escuche. Siempre escuche. Y saquemos esa idea de que el que se quiere matar no lo dice. Muchas veces el que se quiere matar o el que está pensando en matarse lo dice con signos, signos a veces muy sutiles. En otros videos yo les contaba la historia de un chico, un estudiante, que él sabía hacer, llamemos las esculturas con un alambre. Esto es, ustedes no sé si de pronto han visto que hay personas que tienen la habilidad de hacer con alambre algunos animales, algunos insectos. Este chico lo que hacía era orcas, ¿cierto? No las ballenas, sino estas estructuras donde se ahorcaban a las personas y él así, las hacía en alambre. Y uno dice, ah, sí, pues es un asunto pues como muy... Él sabe hacer cosas con alambre, pero uno como que se vuelve paisaje ver ese tipo de cosas. Este chico después se ahorca, ¿cierto? O a veces uno no logra identificar algunas señales, como por ejemplo cambios en el estado de ánimo, ¿sí? La persona se ha vuelto más callada, se ha vuelto más aislada, eh, eh, se nota que está durmiendo menos, ¿sí? Se le notan las ojeras, pérdida de peso, la persona, hay cambios en su estado de ánimo. Bueno, ahorita que viene pues, la gata, digamos que por alguna razón la gata era para él muy importante, ¿sí? Y por alguna razón decide darla en adopción. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasó? ¿Te vas de viaje o qué te lleva a deshacerte, pues, digamos, deshacerte de tu animal de compañía? Y es que posiblemente estos seres, como los hijos pequeños, pueden ser un factor protector, pues, pero tú no vas a dar a tus hijos en adopción, pero sí vas a dar tu gata en adopción. Entonces, signos muy sutiles de que esa persona está en un crescendo o un decreciendo, podríamos decir, en conexión con la vida. Empieza a desligarse, desvincularse de la vida. Las cosas que le gustaban ya no las hace, ya no va a fiestas, ya no hace deporte, ya no ve películas, ya no juega videojuegos, ya no disfruta las cosas que disfrutaba. ¿Y qué pasó? Uno puede ver los antecedentes que van sumando, recuerden, no es una sola causa, una pérdida amorosa, una pérdida afectiva, la muerte de un ser querido, una quiebra económica, problemas a nivel familiar, problemas a nivel laboral, ¿cierto? Conflictos al interior del trabajo, desacreditación, descalificación, varias cosas, ¿cierto? También pueden haber factores como violencia, abuso sexual, ¿vale? Acoso laboral, extorsión, también puede haber extorsión. Hay personas que frente a una situación de violencia prefieren poner fin a su vida para proteger a su familia, ¿cierto? Entonces, si a través de mí van a matar a mis seres queridos, yo prefiero quitarme la vida para que no los maten. Y esos casos también los he escuchado. Entonces, el que se quiere matar no lo dice y el que lo dice no lo hace. Es un mito, ¿vale? Siempre prestemos atención. El que lo quiere, el que lo dice, es muy probable que lo haga. Y el que lo no dice, también es muy probable que lo haga. Entonces, estemos atentos a esas pequeñas o sutiles señales, ¿vale? ¿Cuál es otro de los mitos o cuáles son aquellas de las creencias a las que hay que prestarles atención? Si de verdad se hubiera querido matar,
pues se hubiera tirado al metro o hubiese hecho algo, ¿cierto? Es si en verdad se quiere matar, hace algo de manera contundente. Falso, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta la conducta suicida es un continuo, es un progreso. Comienza con un pensamiento o una idea, ¿vale? ¿Y si yo me mato? ¿Y si yo me muero? Ahí comienza la semilla que yo les decía, que se comienza a sembrar y que ojalá hay que sacar lo más rápido posible. ¿Qué tal si la gente va a estar mejor si yo ya no estoy vivo? Yo estoy haciéndole perder tiempo a la vida, no sé. Démosle un lugar a alguien más. Alguien es mejor que yo. Bueno, ideación, pensamiento. Entonces comienza la ideación. Después de la ideación va a venir una planeación. Entonces la planeación va a empezar a tener características de modo, de tiempo, de lugar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Eso es hablar de una idea o un plan suicida estructurado, ¿vale? Entonces la persona ya sabe con qué método, ya sabe cuándo, ¿sí? Lo que les decía, a veces la persona en la previsibilidad, uno podría decir, es previsible que se va a matar, yo no sé cuándo se va a matar, pero se va a matar. Ya tiene su modo, pero no sé cuándo lo va a hacer, porque hay algo que está esperando que suceda. Y cuando eso suceda, lo hace. Y ya sabe el lugar, ¿cierto? Lo va a hacer en un lugar. A veces el lugar puede variar, puede variar. Puede variar porque a veces hay, eh, se me va la palabra, mm, es como cuando a veces la persona no lo hace porque él mismo cambia de opinión, es decir, tiene el lazo y ya lo iba a amarrar, pero finalmente no lo amarra, como que cambia de opinión. O tiene el arma y, y ya estaba a punto de hacer uso de ella y decide no hacerlo, ¿cierto? Es como que decide no hacerlo. O a veces algo pasa, una llamada telefónica, alguien llega a la puerta, llega a la familia, y entonces como que es como, pues como que el intento fue frustrado. Entonces, hay una ideación, hay un pensamiento, hay una planeación y se va al intento, ¿vale? El intento es que yo lo hago, perdón, yo lo hago, pero no consigo el fin, o sea, no me muero, no me morí. O sea, ideación, planeación, intento, pero el intento no llegó a las consecuencias, es decir, la muerte. Pero ¿qué pasa? Esos intentos van a ir aumentando en letalidad. Ojo con eso. Primero se toman las pastillas, pero las pastillas no hacen que la persona pues muera, pues da tiempo de ser llevado a urgencias, en urgencias le hacen un lavado, pues le hacen lo que hay que hacerle y la persona logra sobrevivir. En el próximo intento la letalidad va a ser mayor, ¿vale? Hasta que finalmente viene el suicidio consumado. Entonces no hay que invalidar o minimizar los intentos o los gestos suicidas. A veces las personas por gestos suicidas comienzan a hacerse daño, ¿cierto? Se queman con cigarrillos, se hacen las cortadas o dejan de tomar las pastillas, comienzan a conducir en estados alterados de conciencia, porque, ojo, las sustancias psicoactivas, el alcohol, son muy mala compañía en personas con ideación suicida. Entonces, si yo veo que esa persona, además de tener ideación suicida, tiene consumo de alcohol, no hay redes de apoyo, hay problemas de salud, hay antecedentes familiares de suicidio, hay antecedentes de intentos de suicidio, esos son signos a los que hay que prestarle atención. Hay que prestarles atención. Entonces, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren, no. Si la persona se quiere matar, claro, va a ir haciendo este progreso. Ideación,
planeación, intención, consumación, ¿vale? Bueno, otro de los mitos a los que hay que prestarle atención es que los que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención. Este mito es muy dañino. Yo escuché en consulta de una persona que venía precisamente a cita conmigo por la muerte de un ser querido, por suicidio. Lo que me decía esta persona es que su ser querido, además de que tenía un trastorno psicológico grave, ¿cierto? Recuerden que cuando hay una condición mental asociada al suicidio, el riesgo es mucho mayor. Y ella lo que me decía es que la persona que estaba atendiendo a su ser querido le decía, lo que quiere es llamar la atención. Entonces, nosotros a veces podemos cometer ese terrible error, y yo nunca lo he hecho y espero y creo que nunca lo haré, decirle a alguien, no, está llamando la atención. Yo le diría, sí, es que está llamando la atención, pero ¿cómo entendemos nosotros llamar la atención? Como un capricho. Y no, cuando alguien está llamando la atención es porque necesita llamar la atención, ¿cierto? Si separemos lo que es un capricho, ¿cierto? La típica pataleta del niño que quiere conseguir lo que desea, ¿cierto? En un centro comercial, que le compren el juguete, entonces está haciendo la pataleta para que los padres se sientan presionados a hacerlo, a alguien que está llamando la atención. Y llamar la atención es, estoy mandando un mensaje para decirte que algo en mí no está bien, ¿vale? Y hay distintas formas de llamar la atención. Y una forma de llamar la atención puede ser cortándome, quemándome, aislándome, ¿sí? Teniendo conductas sexuales descuidadas, de riesgo, cosas por el estilo, ¿vale? Si es un llamado de atención, te estoy diciendo, hey, no sé qué hacer con esto, ayúdame. No sé qué hacer con esto, ayúdame. Y a veces el mensaje es tan poco claro que la persona hace un gesto suicida mucho más claro. Y sí, a veces la persona no quiere morirse. Lo que quiere es que esa situación desaparezca, que ya no haya más dolor, que ya no haya más malestar, que ya no haya más abuso sexual, que ya no haya más violencia, que ya no haya más acoso escolar. Yo no me quiero morir, yo lo que quiero es que no me causen dolor, ¿sí? Pero entonces no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirlo, porque a veces no cuento con los recursos. Entonces, los que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención. O sea, mucho cuidado con ese mito. La persona sí está llamando la atención, a veces sí desean morir, a veces no desean morir, ¿vale? Y están llamando la atención en el sentido de que te están diciendo algo, pero también a veces pasa que no te lo hacen saber. Recuerden, a veces puede ser manifiesto, a veces puede ser no manifiesto. A veces se puede manifestar con algo tan sutil como hacer una escultura en alambre que es una horca, o a veces puede ser tan explícito como escribirte una carta. A veces puede ser tan explícito como ir a Home Center o a estos almacenes de construcción y comprar una soga. O a veces puede ser tan explícito como ir y comprar un arma. ¿Sí? Sandor Maray, a su edad adulta, ya muy anciano, cuando él empezó a considerar el suicidio como una salida al deterioro y a no valerse por sí mismo, él fue y compró un arma. Él fue y la compró y en la tienda el señor que se la vendió, él lo escribe en sus diarios y le dice, ¿y por qué está comprando un arma? Por protección. No la estaba comprando, porque él sabía que en el momento en el cual él ya no pudiera hacerse cargo de sí mismo, iba a poner final a su vida, ¿vale? Eso es otro tema del que tendremos que hablar en su momento y son aquellos suicidios que se realizan por elección, ¿vale? Por un asunto pues como tan planeado, no fue un suicidio impulsivo, fue un suicidio con toda la planeación, porque también hay suicidios impulsivos. Otro de los mitos, después de un intento de suicidio no hay peligro alguno de recaer. Ya lo intentó, no lo va a volver a intentar. Ojo, todo lo contrario, cuando una persona ya ha tenido un intento, recuerden, eso va en un crescendo, cuando la persona ha tenido un intento, hay mayor riesgo de que lo vuelva a hacer. Es más, una de las
características que pueden determinar si hay bajo, moderado o alto riesgo de que la persona cometa suicidio es si ha tenido intentos previos, ¿vale? Entonces, con intentos previos hay mayor riesgo. Entonces, no, ya lo intentó, no lo va a volver a hacer. No, ya lo intentó, el riesgo de volverlo a hacer es muy alto. Entonces, ojo con ese mito de que después de un intento no va a volver a recaer, todo lo contrario. Ahora, lo otro, es que el que lo intenta va a estar en peligro toda la vida. No, no necesariamente. Esa persona ya lo intentó, entonces esa persona va a estar en peligro de hacerlo en cualquier momento de su vida. No necesariamente. Yo conocí a alguien, una persona que en su momento fuimos amigos, él me había dicho que él había intentado quitarse la vida. Pues he conocido unos cuantos y fue en un momento de su vida que lo intentó, pero hablando con esa persona en su época actual, esa idea o esa posibilidad ya no estaba presente. Yo lo intenté, pero no quiere decir que vaya a estar en peligro toda su vida. Entonces, también como quitar esa etiqueta, usted intentó suicidarse, usted va a ser un suicida en potencia el resto de su vida. No necesariamente, ¿vale? Otro de los mitos: todo el que se suicida está deprimido, es un enfermo mental. No, no. Eh, no todos los suicidios tienen relación con enfermedad mental. Sin embargo, cuando hay trastornos mentales o hay condiciones mentales, el riesgo es más alto. Claro, ahí los mecanismos incluso de prevención pueden ser menos efectivos, pero no todas las personas que estén considerando o estén contemplando la idea de suicidarse es porque sean enfermos mentales o porque estén deprimidos, no. A veces, como les dije hace un momento, el suicidio puede ser como respuesta de un intento suicida, puede ser respuesta de un acto impulsivo. En una ocasión, una chica llega a consulta porque estaba en una situación de excesivo estrés, ¿sí? En casa, pasó algo, hubo un asunto que no se pudo controlar, se desbordó y lo que hizo fue mirar la ventana y saltar de un cuarto piso. La chica salta, cae, no se muere, fue un segundo o cuarto piso, más o menos, lo que ella dice, ya no recuerdo, hace muchos años, y ella llega a consulta porque había la idea de que había un altísimo riesgo de suicidio, pero en la evaluación, en lo que se pudo trabajar, porque pues, realmente no estuvo mucho en consulta, lo que había era como un acto impulsivo. No, claro, esos actos impulsivos tienen relación con otros asuntos. Recuerden que no es una única causa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que lleva a esa persona a considerar que la respuesta ante ese desbordamiento de estrés sea tirarse por la ventana del balcón, pues por la puerta del balcón? Bueno, habrá que mirar, ¿cierto? Otro de los mitos: hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo se le incita a que lo intente. Si esto fuese verdad, yo no debería estar haciendo esta charla con ustedes, ¿cierto? ¿Cómo así? Están hablando de suicidio, en septiembre hablan aquí, hablan allá, hablan por todos lados. No, todo lo contrario. Cuando una persona que está en riesgo de suicidio tiene la oportunidad de hablar, eso puede ser para esa persona más beneficioso, ¿cierto? Porque puede ayudarla a expresar la angustia, a expresar la frustración, a expresar el dolor. Entonces, no es cierto que hablar sobre suicidio con una persona en riesgo se la esté incitando a que lo intente. A veces lo que una persona necesita es que lo escuchen. Recuerdo una de las campañas, creo que 10 segundos de escucha salva vidas, creo que era así. Una de las campañas de la Organización Mundial de la Salud. Me parecía pues, muy valiosa, muy especial esa campaña. No recuerdo exactamente cómo es, la voy a parafrasear, pero es: escuchar puede salvar vidas o escuchar salva vidas. Y sobre todo escuchar sin juzgar, supremamente importante. Eh, ¿Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? No. Cualquier persona que tenga esa apertura, esa capacidad de
de escuchar, ¿cierto? No juzgar, puede ser un contenedor de una conducta suicida. Un guía espiritual, un amigo, la familia, la pareja, ¿cierto? Una persona que escuche, ¿no? No solamente los psiquiatras o los psicólogos somos quienes podemos prevenir que una persona cometa suicidio. No, a veces una frase dicha en el lugar adecuado, en el momento preciso, puede evitar que una persona considere o pues puede ser que esa persona saque esa idea de su cabeza, ¿vale? ¿Los niños y los ancianos no se suicidan? Sí. Niños se suicidan y ancianos se suicidan. Recordemos que los ancianos son una de las poblaciones más vulnerables en riesgo suicida. El suicidio se hereda. A ver, hay investigaciones, eso ya compete a la medicina, ¿cierto? A la genética, que hay investigaciones que han encontrado que sí hay algunos genes que dan mayor predisposición al suicidio. Ese es un campo que a mí no me corresponde. Yo no soy ni biólogo ni médico. Yo lo que estoy haciendo acá es repetir lo que he encontrado o lo que he leído en algunas investigaciones que dan cuenta de que sí, hay algunos factores genéticos que pueden dar mayor propensión al suicidio. Pero no significa que si mis abuelos se suicidaron, mis padres se suicidaron, entonces yo me voy a suicidar. Repito, no significa, y no hay que creer, que si mis abuelos se suicidaron, mis padres se suicidaron, yo me voy a suicidar. No. Y entonces, y si tengo hijos, mis hijos se van a suicidar. No, no siempre. ¿Que es un riesgo que hayan suicidios en la familia? Sí, sí es un riesgo, ¿cierto? ¿Que mi madre se haya suicidado es un riesgo para mí? Sí, puede ser un riesgo. Y ahí se hacen unas evaluaciones, ¿cierto? Para descartar el riesgo precisamente en mí. ¿Vale? Los que intentan suicidarse y los que se suicidan son individuos peligrosos, pues igual que atentan contra sí mismos, pueden atentar contra otros. A ver, pensar que una persona que está pensando en suicidarse también va a ser un asesino en potencia, eso es un prejuicio, eso es un juicio de valor, ¿cierto? O sea, no necesariamente. Son dos conductas separadas. O sea, una persona que tenga la intención de hacer daño a otras personas es una persona que tiene la intención de hacer daño a otras personas, ¿cierto? Y una persona que esté pensando en poner punto final a su vida es una persona que está pensando en poner punto final a su vida por distintas razones. Que encontremos en algunas ocasiones, pues, ambas conductas, sí, pero no significa que porque usted se quiera suicidar también va a ser un asesino. Ojo con eso. El suicida siempre desea morir, ya lo hablamos. A veces lo que quiere es poner punto final a su dolor. Y esta sí es el top del tema de hablar de suicidio. El que intenta el suicidio es un cobarde o el que intenta el suicidio es un valiente. Ni lo uno ni lo otro. ¿Vale? No es un asunto ni de valentía ni de cobardía. El suicidio es un asunto de angustia, de dolor, de malestar. Podríamos decir en algunos casos de decisión, ¿cierto? Pero como les digo, hablar del suicidio como decisión, eso es para otra charla, porque es un tema que hay que coger con mucha prudencia, ¿cierto? Porque alguien decide suicidarse y en qué condiciones, ¿vale? Y bajo qué razones, ¿ok? Porque estamos diciendo, el suicidio no responde a una sola causa. ¿Cuáles son las cosas, las causas, las razones que llevan a que una persona finalmente tome la decisión de suicidarse? Si se reta a un suicida, este no lo intenta. Graso error. Sí, mátese, si se quiere matar, vaya, hágalo. Sí, pero yo no lo entierro, que el Estado, yo lo dejo, que lo entierre, ¿cierto? Lo entierre la alcaldía, lo que sea. No, ojo con eso. No hay que torear al suicida. Y escúchenme pues por decirlo en esos términos pues tan coloquiales, pero no. Ojo porque eso es lo que estaba diciendo, es pues es que si lo reta él no lo va a hacer. Y va y si lo hace. ¿Cómo me siento yo de culpable, cierto? Entonces también hay que tener cuidado. Nunca hay que minimizar ni invalidar lo que esté relacionado a esto. ¿Por qué?
pues detrás de este tipo de cosas hay un montón de cosas que a veces no alcanzamos a ver. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Sí, sí, claro, sí pueden contribuir. Es verdad que hay un fenómeno los psiquiatras lo llaman copycat, ¿cierto? O suicidio por contagio, donde se tiene que manejar con mucha prudencia y esa es una de las causas también que llevan a que haya tanto subregistro o poca difusión, es porque cuando hay mucha difusión eso puede incitar a otras personas a que lo hagan, pero con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, los medios de comunicación pueden contribuir a estrategias y campañas de prevención, ¿vale? Ojalá este tipo de cosas se pudiese trabajar con mayor sensibilidad, con mayor conciencia, campañas que pudiesen dar buenos resultados, ¿sí? La que les decía hace un momento, a mí me parecía que era muy valiosa, ¿sí? 10 segundos de escucha, no recuerdo exactamente, pero escuchar salva vidas. A veces no tenemos tiempo de escuchar porque tenemos tanto afán y vivimos con tanta prisa que no nos damos cuenta de quien está a nuestro alrededor está pasando por un muy, muy mal momento. Y hace lo que esa persona necesita es un poco de atención. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. A veces es por impulso, pero no siempre es por impulso. Ya hemos visto de algunas de las características, ¿cierto? Características, eh, ese asunto de progresión suicida, ideación, planeación, intento, consumación. En el intento o en la planeación, a veces la persona va a comprar los insumos, se prepara, deja las cartas, ¿cierto? Y en todo ese proceso hay un momento donde se puede hacer algo para que no, mientras no ya se haya consumado, pues esto es una obviedad, algo se puede hacer para prevenir. A veces puede ser por impulso, sí, claro, historia que les acabé de contar. Hay un desbordamiento de estrés que lleva a la persona a actuar de esa manera. A veces, no es que yo quiera morir, pero lo que me lleva a... Dices, yo estoy en una situación de acorralamiento y la única salida que veo es tirarme por la ventana, ¿cierto? La persona dice, ah, es que se mató. No, lo que hizo es que precisamente para evitar esto que estaba pasando acá, yo no sé si decir esto, pero bueno, creo que lo debo decir. Fue algo que pasó dolorosísimo, pues decirlo algo. Cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, el World Trade Center, muchas personas para no morir quemados saltaban por las ventanas, ¿sí? Entonces, eh, ellos decían o morir quemado o saltar, y lo que hacían era que saltaban. Y eso era como una reacción tal vez impulsiva, yo no lo puedo garantizar, pero fue lo que encontraron. Esas personas tenían planeación, ideación suicida, no, estaban escapando de una situación peor. Entonces, no hay que decir que siempre ocurre por impulso, no. A veces hay toda esa planeación, a veces es por impulso, a veces pues está, a veces, a veces, eh, a veces el trastorno mental, una psicosis, ¿cierto? Una situación de ese asunto, no lleva a que a la persona asocie su conducta con poner punto final a su vida. Por ejemplo, una voz que te dice, un ejemplo, pues esto nos lo decían a nosotros en la universidad, alimenta al tigre, y la persona va y le pone la mano al tigre para que el tigre se la coma, ¿cierto? Él decía, es que si le pongo la mano al tigre, el tigre se va a comer y yo me voy a morir. No, él simplemente escuchó una voz que le decía, alimenta al tigre, fue y alimentó al tigre, ¿cierto? O purificarse, cosas por el estilo. Entonces, no siempre la conducta responde precisamente a una intención de poner punto final a la vida. Bueno, vamos entonces ahora hacia los signos de alarma. Lo que les había dicho, cambios frecuentes de humor, alta intensidad emocional, ¿cierto? Yo veía que esa persona era de una manera y empiezo a ver que es de otra manera. Mayor aislamiento, deseo de ser dejado solo, las ideas de inutilidad, culpa, vergüenza, autodesprecio, ¿sí?
esa creencia de que todos van a estar mejor sin mí. Cuando la persona dice, yo ya no quiero vivir, ¿uno para qué vive? Yo les decía en el duelo, muchas veces las personas dicen, yo para qué vivo, yo ya no quiero vivir, pero hacemos esa evaluación de no querer vivir versus quererse matar, ¿vale? Es distinto. Cuando empiezan a aparecer autolesiones o cuando empiezan a haber dificultades en el comportamiento, ¿sí? Eso se nota. Si uno está atento, si uno no está tan metido en su propio mundo, uno va a notar esas cosas. La desesperanza y la falta de propósito. A mí me causa un poco sorpresa que a veces no nos demos cuenta de estos signos de alarma. Eh, a veces son muy evidentes que hay desesperanza, ¿sí? El futuro es incierto, el gobierno no hay oportunidades laborales, nadie me quiere, cosas por el estilo, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, que eso se los había dicho hace un momento. El poner en orden asuntos personales, negocios, testamentos, ¿sí? Lo que yo les decía, esa persona que, esto se los dije en un video que hice por allá, creo que fue el 10 o el 11 de septiembre, personas que empiezan a salir de sus objetos más preciados. Entonces la guitarra firmada por Jimi Hendrix o qué sé yo, la fotografía, el autógrafo de Karol G, no sé, cualquier cosa que lo tenía así como uno de sus tesoros más preciados. Todos nosotros tenemos cosas que son para nosotros, no, esto es muy significativas y en algún momento tú las empiezan a dar. ¿Por qué? Eso es un signo que uno dice, ven, pero ¿por qué te estás deshaciendo de tus libros? ¿Por qué te estás deshaciendo de tus plantas? ¿Por qué te estás deshaciendo de tus discos? ¿Qué está pasando? Algo raro está pasando ahí. El testamento, llamadas que son como llamadas de despedida, ¿sí? Eh, Nosotros vimos con una colega una, una película que se llama Piedras en los bolsillos y la artista que estaba compartiendo, que hizo la película, narra el suicidio de una tía, una prima, si no estoy mal, y ella dice que cuando la prima se despidió, la abrazó de una manera que, pues, ella fue a visitarla, estuvieron, comieron, estuvieron conversando, pero cuando se fueron a despedir ya, ella para regresar a su casa, en el momento de esa despedida, de ese adiós, fue un adiós que se sintió como eso, como una despedida, ¿cierto? Cuando uno dice, esta despedida es diferente a las otras despedidas, ¿cierto? Cuando uno dice cosas como palabras de pórtese muy bien, hágale, cuídese, cosas como que uno dice, pero ¿por qué me dice? mm, mm, eh, hay una sensación rara en esas palabras. Uno dice, esta no es una despedida común y corriente, ¿vale? Eh, Esas visitas o llamadas inusuales, como que uno ve, está deshaciendo los pasos, está como gente con la que nunca hablaba, ve, estabas muy perdido, estabas muy perdida, y eso que apareciste, no, nada, quería verte, quería saludar, saber cómo estabas, y uno nota, son una serie de signos muy sutiles a veces, que cuando uno los va armando, uno dice, uy, caramba, regaló los discos, visitó a la tía Pepita en el asilo que nunca le iba a ver, fue al cementerio a visitar a la abuela que se había muerto hace 40 años, unas cosas ahí rarísimas. Rarísimas pues en la cotidianidad de esa persona. Eh, Hay actividades que son compatibles como con preparativos para quitarse la vida, ¿cierto? Nos empiezan a dar cuenta de un plan suicida. Entonces, eh, bueno, estar también como, a veces las personas, como les digo, en sus cambios, en sus rutinas, comienzan a dar cuenta
de que ya hay como una planeación, ¿cierto? Es como cuando uno empieza a prepararse para una fiesta. También hay cambios en el estado de ánimo. No siempre lo veía así aburrido, aburrido, triste, triste, como si tuviera esa nube encima en la cabeza y un día cualquiera, como si tuviera un sol. ¿Ve? ¿Qué te pasó? No, estoy súper bien. ¿Pero por qué? No, nada. Me siento bien, estoy muy contento, ya todo se resolvió, ya pronto las cosas van a salir, se van a poner a mi favor. Y uno dice, ah, qué bueno, me alegra verte como con esa buena energía, ¿cierto? Entonces es como que pasar de la nube al sol brillante y es porque esa persona ya dijo, listo, ya, encontré la salida. Y al encontrar la salida es morirse, ¿sí? Entonces, bueno. Eh, Otros factores de riesgo a los que hay que ponerle atención, eh, la viudez, la soltería, ¿cierto? El estar desempleado, el ser migrante, el pertenecer a comunidades LGTBIQ, no porque el pertenecer a esa comunidad, sino también por todas las presiones sociales, las discriminaciones, todo el asunto que muchas veces recae por la elección que uno hace para su vida, ¿sí? Un factor de riesgo altísimo, tener acceso a armas de fuego, tóxicos, venenos en el hogar, ¿cierto? Por ejemplo, personal de la salud, veterinarios, médicos que tienen acceso a ciertas sustancias que pueden facilitar el poder suicidarse, personas que trabajan con agroquímicos, con venenos para la tierra, también tienen un alto riesgo. Obviamente los trastornos mentales como depresión, enfermedad bipolar, el consumo de sustancias, ya lo dijimos. Eh, las historias familiares también son riesgos, las pérdidas afectivas, económicas, académicas, sociales, las enfermedades eh, crónicas, un diagnóstico de enfermedad catastrófica, ¿cierto? Eh, y situaciones de vulnerabilidad, cuando hay violación de, pues, de derechos y ese tipo de cosas. Hay factores protectores, ¿cierto? La terapia es un factor protector, a veces la medicación es un factor protector. Eh, Prácticas de meditación, prácticas de respiración, ¿sí? Manejo del tiempo libre. Un colega utiliza una expresión que he tratado de recordarla. Yo tengo la sensación de lo que me transmite, pero no tengo las palabras como él las transmite. Algo así es como que una mente ocupada no tiene tiempo como para pensar tonterías. Algo así creo que es lo que él dice, pero no recuerdo sus palabras. Tengo que preguntarle que me la diga de nuevo. Pero claro, cuando una mente está muy desocupada, con mucho ocio, empiezan a venir muchas cucarachas, ¿cierto? El deporte es un buen factor protector. El tener hijos menores, como les dije, la mascota, empezar a trabajar en valores, la espiritualidad, esto es muy importante. Personas que tienen alguna práctica religiosa o alguna conducta espiritual van a tener un factor protector, pero se aclara en las investigaciones, en las posturas se dice, el hecho de no tener prácticas religiosas, no estar inscrito a ninguna religión, no quiere decir que sea un factor de riesgo, ¿vale? No ocurre en las dos direcciones, es que yo tenga espiritualidad me puede facilitar, pero no tenerlo no significa, me puede proteger, pero no tenerlo no quiere decir que me vaya a facilitar, ¿listo? Eh, Tener pues las garantías básicas, salud, vivienda, alimentación, educación, son factores protectores. Bueno, como pueden ver, esto es un tema bastante largo. Podría seguir hablando aquí todavía más rato. La idea no es hacer un video excesivamente largo. Ya vamos casi para la hora y 40. La invitación es que leamos, investiguemos, consultemos, nos capacitemos, ¿sí? Este tema de los mitos y las realidades es muy importante tenerlo muy claro, que podamos
compartir, que podamos ser también agentes de protección, ¿sí? Que estemos atentos. Yo, yo no me termino eh, eh, de aterrizar cuando escucho de un profesional, una persona pues con experiencia que diga, es que esto solamente ocurre en contextos clínicos. Yo me tuve que, o sea, yo me quedé callado, yo no tenía palabras para decirle a esta persona, ¿en serio me estás diciendo eso? O sea, solamente el suicidio es prevenible e identificable en contextos clínicos. Es un psicólogo. Y ya vimos que uno de los mitos es que solamente los psicólogos y los psiquiatras previenen el suicidio. Y a eso podríamos agregar, y en contextos clínicos, por favor, mi amigo, mi vecino, el compañero de colegio, de universidad, de clase, el compañero de trabajo, ¿sí? No tengo que ser un psicólogo para empezar a observar cosas. Y lo que yo puedo hacer es, hey, hay líneas telefónicas, hay atención médica, consulta, hay posibilidades. El suicidio es la imposibilidad de cualquier posibilidad. Entonces, por favor, agotemos todos los recursos, ¿sí? Llamemos donde estemos, en el departamento en el que estemos, si estamos en Antioquia o en Caldas o en Boyacá, cuáles son las líneas a las que podemos llamar, ¿cierto? Eh, cuáles son los escuchaderos a los que podemos acudir para que seamos escuchados. Ser escuchados salva vidas. Y esa es mi posición. Y creo que Freud lo dijo, The Talking Cure, la cura por la palabra, y para mí eso sigue siendo una de las instrucciones o de las enseñanzas de los aprendizajes más importantes que he tenido como psicólogo, y es que nos curamos a través de las palabras, poderle poner palabras a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que hacemos, nos ayuda a sanar. Así que, bueno, esa es mi invitación. De nuevo, pues gracias por participar de estos espacios, de escuchar, de replicar, de compartir y de asistir pues acá. Nos veremos de nuevo pues en un mes cuando traiga otro tema que voy a compartir con ustedes. Como les dije, pensados en en encontrar formas de procurarnos más bienestar. La vida es compleja, vivir es complejo, pero hay herramientas, hay formas en las cuales nosotros podemos mm, hacerle frente a esas complejidades. Bueno, así que pues no siendo más, muchas gracias. Nos vemos de nuevo en otro encuentro y cuídense y aprendan, crezcan. Yo pienso que la vida, entre las posibilidades que nos ofrece la vida, una de ellas es aprender constantemente. Y siempre hay muchas formas de aprender. Así que gracias y nos vemos de nuevo. Cuídense.